Rosario Moedano, Bonanit, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Oye, qué Pues guapa, mira, qué guapa te veo. Aparte que te has estado descojonando 10 minutos. por lo menos, todo lo que habéis estado haciendo en el bloque anterior, con el maestro Joao tengo que decir que la sonrisa y la risa está asegurada. Qué guapa. Que yo le conozco de hace muchísimos años. Sí. Tuve la suerte de coincidir con él en una gala en Murcia y desde entonces hasta el día de hoy, que han pasado años, puedo asegurar que no ha cambiado ni un ápice. Él ha sido siempre artista. Como ha dicho muy bien el cantante que ha hecho la letra, con su don de gentes siempre ha impregnado a positivo. Y le acabo de dejar un mensajito en WhatsApp para decirle eso, que me había muerto de la risa y que es un gustazo compartir con él este momentito y con todos vosotros, por supuesto. Rosario, me conformo. Vamos a ver este videoclip fantástico y a la vuelta hablamos de la canción, de cómo la has compuesto, de cómo estás y de la vida en general. Oye, Rosario, está muy bonito. Precioso. Muchas gracias. Estoy muy contenta con el trabajo que estamos haciendo y sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo todos. El mundo de la cultura también ha sufrido un golpe muy fuerte, que esperemos y esperamos todos que todo pase y que podamos trabajar de la manera que estamos acostumbrados a trabajar. Pero date cuenta que esta canción ha nacido en el confinamiento, se ha grabado en el confinamiento. Yo siempre digo que los artistas trabajamos con sentimientos y lo que nos gusta es palpar, tocar, rozarnos, el tener ese contacto. Oye, ¿y qué has tocado, qué has palpado para componer esta canción? Claro, porque ahora aquí nadie puede tocar. A ver, yo, gracias a Dios, estoy muy bien servida. Tengo a mi marido, ya llevo 11 años con él y te puedo asegurar que tiene el mejor culo que yo pueda tocar. Sin lugar a dudas. Pero vamos, tengo a mis hijos también, o sea que no he estado nada sola y he estado muy distraída, que ha venido muy bien, sobre todo el estar acompañada y pasar esto, pero el componer, el buscar ese sentimiento, esta canción yo creo que es más seria o tiene esa tristeza porque realmente ha existido esa tristeza mientras estaba grabando este tema. Claro, porque vosotros os inspiráis mucho también lo que vais viviendo, ¿no? Carlos es cantante también, no sé. Sí, es una de las cosas que, bueno, pues hay veces que escribes, supongo que a Rosario también le pasará, que escribes o para otras personas o bueno, haces una canción que no tiene tanto significado como cuando llega una de verdad que has escrito porque esto algo te ha llegado, algo te ha tocado. Y bueno, pues yo creo que esta última canción, de verdad, el videoclip además, maravilloso. Rosario. Muchas gracias, Carlos. De nada. Gracias. Bueno, deciros que yo esta canción es una inspiración de mi compañero Carlos Vargas. Nosotros estuvimos haciendo una gira y cuando ya compongo mi primer disco, que se llama Me voy acercando a ti, que todos los temas están compuestos por mí, pero era el primer trabajo que yo componía, me dijo, bueno, pues el siguiente tema que tienes que hacer es para mí, para tu compañero. Y fue un ejercicio, me senté en mi casa, dije, ¿qué cantaría Carlos o cómo podría escribirle yo algo a Carlos? Y también tengo la suerte que es una persona muy parecida a mí, es muy romántico, es muy de verdad, le gusta mucho la familia y enamorarse. Y cuando hice ese tema, que lo hice en una noche, el Me Conformo salió de una noche, aunque luego ha ido madurando, se lo canté al día siguiente y se puso a llorar.
Y ese fue el momento en el que dije, este va a ser un muy buen tema. Con la voz tan bonita que tienes, Rosario, de verdad, y con lo que siempre te curras la música, te curras las letras. Ostras, hay veces que sabe mal no tener este reconocimiento que un artista o un cantante, ¿no? Debe tener. Pero bueno, todo llegará. No vamos a entrar aquí, vamos a divertirnos esta noche porque tú estás... Yo te voy a decir una cosa. Dime. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy súper contenta con lo que voy claro. consiguiendo época tras época, porque la vida son épocas y con 42 años que voy a hacer ahora, te puedo asegurar que estoy más segura que nunca. Me he metido en el mundo de la composición, cosa que antes no había hecho. Tengo muchísimas ganas y todo se andará. Porque esta que está aquí no va a dejar de trabajar ni de luchar por lo que quiero. Y te has metido y te has volcado también en TikTok, eso es lo que me han dicho. Sí. Y nosotros, claro, tenemos aquí a nuestro especialista con TikTok, Carlos, todo tuyo. Pues bueno, en nuestra sección de TikTok tenemos el primer vídeo que yo os quería preguntar antes de empezar si vosotros los domingos, porque de Rosario ya lo sé. A misa no vamos. ¿Vosotros los domingos por la mañana os peináis o hay domingos que os los paséis sin peinar, en pijama? Yo sí, yo me paso sin todo, claro que sí. sí. ¿Verdad? Hay domingos que da igual, que no hace falta arreglarse, que te pasa el domingo. Pues bueno, Rosario además nos lo muestra en este TikTok. No ves lo que me ha dicho, que me peine. Y si yo no me quiero peinar, peínate tú. Me va a obligar tú a peinarme a mí. Peínate tú, bonita. Que yo tengo mi pelo bien hermoso, mira, si tengo rastra. Peínate tú para ponerte guapa a ver si te salta un marido. Que allí a mí me ha saltado ya un romancero. Ahora te toca a ti. Peínate tú las técnicas merecas. Corre, mija. Corre, mala hora, es fichar. Corre, mija. Corre. Madre mía, por favor, madre mía, las interpretaciones que hacéis los domingos por la mañana sin peinaros ni nada. ¿Qué más? Bueno, es genial. El TikTok es eso, no tener vergüenza. Rosario, yo no sé si nosotros nos hemos adelantado un poco y hemos pensado en alguna colaboración para ti, como por ejemplo David Guetta. A ver qué te parece este TikTok para tu nueva canción. Venga. ¿Te ves haciendo otro estilo de música, otro género? Sí, claro. Mira, a mí cuando empezaba a cantar me decían, ¿pero tú qué tipo de música cantas? Y yo decía siempre, pues mira, a mí me gusta cantar, me gusta todo tipo de música y de hecho en mi casa se escucha absolutamente de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. O sea, no pensar que en mi casa solamente se escucha a la Jurado y flamenco, copla, que va. Aquí se escucha desde rock, se escucha heavy, se escucha rap, se escucha absolutamente de todo. Me pasa exactamente igual. Claro, y entonces, si de repente me pidieran hacer una colaboración y me sintiese cómoda y me sintiese capaz, por supuesto, lo que hay que hacer es tirarse a la piscina y rezar que hay agua, de cabeza. Pero sobre todo disfrutar en el salto. Next. Perfecto. Bueno, pues tenemos un tercer vídeo, que este va para Maestro Joao, porque tú también tienes TikToks. No sé si lo sabes, pero te hacen TikToks, porque yo he sido muy fan tuyo cuando dramatizabas tanto en los programas de televisión, en Gran Hermano, Supervivientes. Bueno, pues no hay más drama que tener matemáticas a las 8 de la mañana. Es verdad. ¿Por qué? Porque, Dios mío, tengo el corazón muy roto. Que sepáis que de este vídeo, te han cogido la voz y se han hecho muchísimos vídeos sobre de este TikTok. Oye, Carlos, vamos a pasar a un challenge, ¿no? Exacto. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos ponemos aquí en medio? A ver, poneros en medio, si queréis, Olga y tú en unos extremos, nosotros nos levantamos detrás, Perfecto. ¿vale? Porque así cumplimos las normas de seguridad. Mantenemos a Chayo, también, que todavía no la hemos despedido. A ver, perfecto. Chayo, si Chayo lo haces desde casa. Vale, pero casa. cambiarme la pantalla, porque es verdad que, Olga, me encanta,
pero solamente te estoy viendo a ti. No he visto vídeo, no he visto a mis compañeros, no he visto a nadie más. Solamente veo a Olga. Espero no haber hecho nada raro. No, A ver, no, así nos vemos todos. Vale. Venga, perfecto. Vamos La a Lore explicarlo también. antes, ¿vale? Venga, va. Es todos juntos. Sí. Vamos a hacerlo todos juntos porque si no es un Sí, lío, sí, ¿vale? me encanta. Es prrum, ¿vale? De derecha a izquierda, prrum. Cuando la canción hace prrum, ¿vale? Y hace ta ta ti ta ti ta ti ta ti ta, otra vez prrum. Cada vez que hace prrum, Vale. para aquí. Vamos a intentarlo y a ver Venga, cómo vale. sale. Luego lo colgamos. Madre mía, Rosario, lo puedes colgaremos. hacer que te estamos viendo por las pantallas de Venga. detrás si Venga, quieres. va. Venga, va, 3, 2, 1, dale. Tendríamos que haber ensayado un poquito, Bueno. ¿no? A lo mejor. Bueno, esto lo colgaremos en el. Esto lo colgaremos en Tienes que TikTok. enseñar, ¿eh? Porque hay mucho TikTok, pero aquí Miquel y yo todavía. Rosario, gracias por estar con nosotros. Espero que te vaya fenomenal este sencillo. Cuando vengas a Varna o cuando te quieras venir a Varna, te abrimos las puertas de nuestra casa y de nuestro corazón. Un beso muy fuerte, de verdad. Un Muchas beso, gracias. Rosario, un beso. Muchos besos. Adiós. Te quiero, Joao. Chao, cariño, te quiero. I nosaltres, a la tornada, les 3 preguntes que més esperem quan s'acabarà la pandèmia, qui guanyarà les eleccions i què és el que passarà en aquest 21. Les prediccions del Joao en 60 segons.